Surgió por casualidad lo de hacer la vereda. Después de comer en el Cuervo, los pastores de la Vega, no faltos de bebida y después de darle vueltas, firmamos todos un papel convencidos y contentos, porque no hablábamos nosotros, sino lo que llevábamos dentro. Fueron pasando los días y la fecha se aproximaba, pero al llegar el día, todos se llamaron Andana. Pero los hermanos Cardo cumplieron con su palabra. De aquel día a hoy han pasado 12 años, y si de algo me arrepiento es de no haber empezado antes, porque hacer la vereda ya no es como antes. Tiene ratos malos, pero también es gratificante. Llenar las calles de ovejas y pasar por pueblos grandes. Con un poco de suerte pasaremos a la historia. Este señor merece que lo presente, no yo, alguien mucho mejor que yo. No, don Emilio, ya no sabemos qué decirte, porque palabras todavía habría muchas que añadirte, pero ya tanto hemos dicho de ti que vas a creértelo. Maestro nada más. Lo cierto es que si algo nos enamora de este hombre y nos presta todas las atenciones, la sencillez que tiene. Se dirige a nosotros con unas palabras que todos manejamos, que todos entendemos. Y eso es lo que nos gusta, Emilio. Que seas tan cercano, que vivan las cosas que nos cuentas. Hoy se ha disfrazado no sé de qué, ya no lo dirán. No sé de qué se habrá disfrazado. Y nosotros únicamente decirte que una vez más, pero que luego vete con una cosa de este país. Se te aprecia aquí, se te quiere. Y los aquí. Mire, Te voy a decir una cosa, Ángel. La imagen que tengo yo de Huélamo se remonta cuando tenía 12 años. Subimos con mi padre a comprar cordero seguramente a la Vega del Codorno. Tenía yo 12 años. Y la imagen de ver el pueblo desde la carretera, que no estaban los chopos y se veía todo perfectamente, es una imagen que se me ha quedado aquí desde siempre. Y siempre he tenido interés. ¿Quién habla en ese pueblo? ¿Qué habla en ese pueblo de interesante? Eso siempre, tenlo por seguro. Y de verdad yo me siento muy querido aquí, de verdad. Muy bien, buenas tardes, en primer lugar. Buenas tardes. Antes de empezar, felicitar a los que se llamen Jacintos. Hoy es su día. Hoy es San Jacinto. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se llame Jacinto, antes de llegar la noche... Soy yo. ¡O Jacinta! Perfecto. Bueno, pues lo he titulado el tema de transhumancia y de transhumantes. Y quiero dedicarle este tema a mi José Manuel, gracias. Que compartimos la Cañada Real el año pasado. Fue un encuentro feliz de 23 días. Pero además nunca le había dedicado un tema a dos animales. Ahí tenéis a Heidi, la pastora, la oveja, la perra pastora, con la desgracia de que al pasar por Pedroñeras un coche la mató. Una mala suerte. Fue una pérdida irreparable. Pero a otro animal que le llamamos yo creo que ya lo bautizamos como la remendada. Es esa oveja que tiene ahí atrás, un remiendo de color marrón, ¿no? Ahí en el culo. Salió de la Vega, coja, y dijimos, es imposible que aguante 440 kilómetros. ¿Cómo serán las ansias de vivir? Aguantó perfectamente, siempre la última. Tenía bastante el animal conseguir al ganado, apenas podía comer, si no tenía tiempo para comer. Bueno, pues llegó la primera allá a Mestanza. Bueno, esa es la última que entra. Bueno, la última, claro, por supuesto. Por eso es que es la última de todas. La última. Pero es que además, José Manuel, la sorpresa es que un mes y medio después parió a dos. Tenía gemelos. Eso fue para andar tanto. Posiblemente. Así que no me extraña que se pueda dedicar el tema a esos dos animales y a mi buen amigo José Manuel. Bien,
Podemos empezar por el lenguaje. ¿Qué es transhumancia? ¿Qué significa transhumancia? ¿De dónde viene la palabra transhumancia? Viene, perdón, se me ha pasado. Sí. Viene de tras y de humus. ¿Tras qué es? Desde allá. Traer desde allá. Y humus es suelo. Es decir, el suelo que viene desde allá. O el suelo que lo dejan allá y viene para acá. Esa sería la idea de lo que sería la transhumancia. Pero sigamos descartando ideas erróneas. Hay un término muy parecido, que es la transterminancia. ¿Eso qué significa? La transhumancia es un desplazamiento de muchos días y de muchos kilómetros. La transterminancia es también un desplazamiento de animales. Los dos se parecen en que son periódicos. Es decir, suben o bajan en primavera y otoño. Tanto uno como otro. Pero la transterminancia es muy corta. Simplemente de la cumbre a los valles. Y de los valles a la cumbre. Es decir, la transterminancia aquí en Cuenca no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido en el Pirineo. O tiene mucho sentido en la cordillera cantábrica o en León. Donde los animales los llevan 30, 40, 50 kilómetros, siempre aprovechando los mejores pastos. Pero es que hay otra palabra que también significa traslado de animales, y es el llamado nomadeo, ser nómada. Ser nómada también es llevar animales, y a mucha distancia. La diferencia con la transhumancia es que no es periódica. Los nómadas no tienen una ruta fija. Van deambulando por ahí, van vagando por ahí y probablemente pasen por un lugar y vuelvan a pasar por allí a los 3, 4, 5 años cuando les venga bien. Siempre buscando pastos frescos. Pero cuidado, porque ese nomadeo es fundamental, porque es el origen de la agricultura. ¿A qué me refiero? Esos nómadas que iban con los rebaños sembraban, pero luego no pasaban a recoger. Estaban a 300 o 400 kilómetros y recogían lo que otro había sembrado. Esa gente, yo no sé si la más de solidaria, sembraban y recogían lo de otro. Y así funcionaba, ¿no? Así funcionaba esta gente, ¿no? Ese es el nomadeo. Pues digo que es el origen de la agricultura. Bien, vamos a ver también otras dos palabras. El ganado trashumante es el ganado que se traslada, lógicamente. Los inviernos hacia los sitios más cálidos, los veranos hacia los sitios más frescos. Vale. Pero también está el ganado estante. El ganado estante es el contrario. Es el ganado que está quieto, que está estante, que no se mueve. ¿No? ¿Por qué? Pues probablemente a lo mejor porque a lo mejor tenga algún problema de salud, o porque a lo mejor siempre en la sierra hay que dejarse algún remanente de animales que a lo mejor no llevan bien la transhumancia, se han quedado perniquebrados, como dicen, y esas cosas, y se mantienen, ¿no? Pues ese sería el ganado estante. Pero todo eso funciona cuando hay lo que llama una dehesa. La palabra dehesa es una cosa muy curiosa, significa defendida, es decir, cerrada. La dehesa también se conoce antiguamente como los mestos, y después eso dará origen a la mesta. ¿Qué son los mestos? Los mestos son los prados comunales de un pueblo. Los prados, lo que aquí a lo mejor llamáis el ejido. No sé si aquí se conoce la palabra esa del ejido, ¿no? Sí, unos prados comunes y las cosas donde se va el ganado mayor o donde van las ovejas. Pues esos serían antiguamente los mestos. ¿Y qué son los mesteños? Esos animales que trashuman, pues a veces se cambian de un rebaño a otro. Y resulta que se pierden en el sentido de que a lo mejor aparecen en un rebaño, aparecen en otro. De tantos y de tantos y de tantos que pasaban, hay un grupo de animales llamados los mesteños que, a ver quién echa el galgo de quién son esos animales. Entonces, cuando hable de la mesta, esos animales eran los que se repartían los diferentes ganaderos de común acuerdo en su primera reunión de la mesta. De ahí el nombre de mesteños. Bien, y ahora os quiero plantear una pregunta a todos. ¿Por qué razón creéis que el ganado necesita viajar, necesita cambiar?
necesita hacer esos kilómetros? ¿Qué razones tenéis? ¿O creéis que puede tener? Adelante. Las condiciones climáticas, ¿no? El clima. El clima. Rafa, ¿a qué te refieres? Pues bueno, que no hace siempre el mismo clima. O sea, hay un invierno en el cual hay mucho frío, nieve, hielo, y hay un verano en el cual hace mucho calor. Te he puesto los dos extremos. Luego está la primavera y el otoño, que son más dulces. Pero bueno, ahí pienso yo y creo que no... El ganado no puede estar en esas dos estaciones climáticas cómodo o a gusto. Bien. Creo que eso es indiscutible, ¿verdad? Y todo el mundo hemos pensado en ello. Vale. Pero hay más razones. El ganado se desplaza por más razones aparte del clima. ¿Cuál creéis? Que se regeneren los pastos. Aunque haya buen clima, si están todo el tiempo, no agotan. Es decir, que incluso esas de invierno necesitan un tiempo de tranquilidad para que se recuperen. Luego es conveniente entonces quitar los animales de ahí, como aquí en la sierra. Quitar los animales para que el bosque se regenere. Razón regenerativa, si me apuras, ¿no? Vale. Más razones, por favor. ¿No se os ocurren más razones? Bueno, pues vamos a verlas. Las que he podido analizar. Mirad, de acuerdo con vosotros, el clima es fundamental. Ahí tenéis un mapa climático de Castilla-La Mancha. Y ahí tenéis las temperaturas medias. Fijaos bien la parte de Vega del Codorno, que es la parte que sale ahí. La temperatura media anual, ahí dice que ronda los 10 grados. Media anual, la media. Fijaos bien, aquí en Mestanza la temperatura llega a ser la media anual de 15 grados. Luego justifica lo que decíais. Justifica que efectivamente sea el clima mejor. Bien. Pero yo me he fijado también en las precipitaciones. El clima no solamente la temperatura, también la precipitación. Ahí tenéis otra vez en Vega del Codorno que rondan los 1000 y 1100 litros por metro cuadrado de precipitación anual. Podríamos decir que es un clima lluvioso, pero vamos a compararlo. Querido mío, Santiago de Compostela son 1400. O sea, es más lluvia, pero no tanta exageración, o sea, no se acerca a Vega del Codorno, se acerca bastante a Santiago de Compostela, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, la zona de Mestanza, donde la lluvia roza los 600 litros, es decir, llueve muy poco. Te decía José Manuel que me extrañaba muchísimo cómo es posible que se bajase a Mestanza si la lluvia era mucho menor, era la mitad. Es decir, fijaos qué contrasentido. Pero fíjate qué buena lluvia y qué buen pasto hace, ¿verdad? Parece mentira, parece mentira. El Serengeti expandido. Sí. Muy bien. Pero sobre todo, este mapa os va a chocar más. Es el periodo libre de heladas. ¿Qué significa eso? El tiempo seguido en que no hiela. Los días del año en que no hiela, en que no hay helada. Fijaos Vega del Codorno. Y perdonad que insista con ello. Tiene además 75 días libres de helada. Eso significa que la última helada es en San Juan y la primera helada San Miguel. Es decir, estamos hablando nada más 75 días libres de helada. Eso, lógicamente, influirá sobre los pastos. Lógicamente. Bien. Pero es que fijaos en Mestanza. Mestanza tiene entre 150 y 200 días libres de helada. Es decir, el clima allí es mucho más propicio y las heladas no son tan fuertes. Lo cual se entiende, si tenemos agua, no está mal, tenemos una buena temperatura y tenemos mucho periodo libre de heladas, pues es lógico que se trashume a aquellas tierras. Pero esta causa no la habéis dicho. La transhumancia, si se hace, es porque hay razones económicas. ¿En qué sentido? Antiguamente los ganados bajaban y pasaban por los mercados. ¿Qué mercados? Pues el mercado de la lana y el mercado de la carne. Entonces, a los rebaños había que llevarlos en sus rutas a los sitios de destino, a los sitios de venta de la lana y de venta de la carne. Luego, entonces, es una razón económica importante. Y todo lo que llamamos ferias, queridos míos, son mercados.
La palabra feria, ahora la confundimos con juerga y esas cosas. No, hijo mío, no, la feria es el mercado. En el Fuero de Cuenca la feria eran los días de mercado. Los días feriados eran los días de mercado, donde se traficaba con todo tipo de mercancías. Bien, y aquí ya os toca directamente a Huélamo. ¿Conocéis eso? ¿Seguro? ¿Lo conocéis? ¿Y conocéis ese escudo tan bonito? La familia Franco Pérez de Lidia. Aterriza en Huélamo sin ser de aquí, eran de Orihuela, la familia esa. Y en un principio esa familia son los grandes ganaderos de Orihuela. Llegó a ser tal su imperio, y tiene que ver con la economía, que una vez se mosquearon, se cabrearon con quien fuera y no hicieron el esquile en Orihuela y fue una hecatombe. Esquilaron en otros sitios y vendieron las cosas en otros sitios. Y fue una ruina para el pueblo, porque estamos hablando de uno de los ganaderos más potentes. Cuando empezó a fracasar la ganadería, decidieron invertir en las ferrerías y se vinieron aquí a hacer la herrería de los chozos. ¿Vale? Más causas económicas. Queridos míos, las dehesas son caras. ¿Te acuerdas, José Manuel, lo que nos decía Manolo que valían las dehesas? 42.000 euros. Repítelo, repítelo. 42.000 euros. Unas 600 hectáreas. Pero estaban mal. 42.000 euros. No, las 600 no, piensa que eran una de 600 y otra de 800. No, creo que en total... No, en total eran tanto como ovejas. Yo creo que no, ¿eh? Ahora ya me hace dudar. Sí, Bueno, sí, sí. claro, Una de 800 y otra de 600. Y valía ese dinero, pagado en dos veces, 42.000 euros. Bueno, pues eso es más barato que comprar pienso. Para los 1.500 animales. Palabras de Manuel, yo no, de Manolo, yo no me lo estoy inventando. Es decir, mantener en el invierno a las ovejas es muy caro. Fijaos si se pagan las dehesas, pues es más barato. Y otra cosa muy importante. Los animales que se crían en dehesa son animales que están mucho más sanos porque no es porque el pienso sea malo, sino porque la alimentación del animal se basa en muchos recursos, en muchas hierbas. Y eso le favorece a su salud. Esas causas no las habéis dicho. Las causas culturales. Es decir, la trashumancia es una herencia, una cultura que nos llega ¿desde dónde? Ni más ni menos que desde casi el Paleolítico, bastantes miles de años. El hombre paleolítico, que es el cazador-recolector, es un hombre libre, que se siente libre. En el Neolítico, que llega a la agricultura, el hombre es esclavo de la tierra. No puede dejar la tierra, porque la tierra es lo que le esclaviza, es lo que le da de vivir. Entonces, hay una cosa intermedia, una especie de libertad vigilada, que es la ganadería. O si queréis, una libertad en tercer grado, ¿no? Un tercer grado de libertad. No es la libertad plena del cazador, pero es la libertad plena o la libertad a medias del ganadero, donde se mueve sin sujetarse nada más que a sus animales y no a la tierra. Luego es una búsqueda de libertad. Caín y Abel, ganadero, agricultor, enfrentados desde el primer día de su nacimiento, prácticamente. Y ya sabéis cómo acabó. ¿Sí? Ya sabéis cómo acabó. Caín era agricultor, un buen agricultor, y ofrecía a Dios las mejores mieses. Abel, los mejores corderos. Y la Biblia dice que que Dios prefirió a Abel, prefirió a sus presentes. Caín se sintió despreciado, de ahí que acabaran las cosas con mal. Pero es que fijaos bien ese cuadro nos muestra toda la historia. Ahí tenéis el crimen, que por cierto, no fue con una pijada de burro, como nos ha hecho ver, ni fue con una pedra. Algunos dicen que fue hasta de un bocado. Es decir, que hubo de todo. Vale. Ahí tenéis en ese cuadro está el campo de mies, ahí tenéis el ofrecimiento a los dioses de Caín, ahí tenéis a Abel ofreciéndole su mejor cordero.
Y otra cosa muy curiosa que es esta, un gato. El gato es el animal inseparable del agricultor, porque es el que se come los ratones, ¿sí? Y el perro es el animal inseparable del pastor. Hasta el propio gato se fue con Abel. Fijaros bien, bueno, por lo menos lo que refleja, es decir, se sintió solo hasta de su propio gato, que se juntó con las cabras. Es decir, que a veces, analizando estas pinturas te das cuenta lo que sería lo mejor, cómo ese cuadro nos cuenta la historia de Caín y Abel, hasta qué punto es cruel, ¿no? Esa historia. Bien, esta causa tampoco la habéis dicho, la causa biológica, que a lo mejor no habéis reparado en ello. Salimos el día 29 de octubre salimos el año pasado y llegamos a Mestanza para el 23 días. 23 días. 70% de ovejas preñadas en el camino. 70% de ovejas preñadas, palabras de Manuel, no me lo estoy inventando yo. Si las monta... A lo mejor se lo inventa él. Si es Manolo Carlos, el pastor de la Vega Alcodono. No, ya. Lo que yo me estoy refiriendo es que no es lo mismo montarlas en camión, llevarlas allí, estresarlas y luego se quedarán no preñadas. Manuel, si la sigue haciendo, es porque el 70% de animales en el trayecto acaban... Claro, porque van libres, ¿no? Van libres, en el camión no pueden hacerlo. claro, ni hay tiempo, ni hay tiempo. Bueno, no tiene espacio para... Luego, os dais cuenta de la sensación de libertad, ¿verdad? En primavera, cuando las unimos en primavera, iban con el mandil. Pero aún así le preñaron a 15 o 20. Llevando el mandil. Es que lo del mandil, y yo soy un pastor también, lo del mandil, pues se puede llevarlo o se recorre un poquito fino, el animal, y a lo mejor... Del primer día hasta el último seguían intentando montar. O sea, que era... Sí, el animal Algunos pero el está mandil todo lo tenían tarde, agujereado casi ya. Yo creo que algunos se saltaban. corre un poco, se corre el mandil y entonces la puede coger, claro. Luego, fijaos, esa causa no habéis reparado. Esa cosa es importantísima, porque es la base de la economía de un ganadero, que se queden muchas ovejas preñadas. Bien, perfecto. Pero normalmente, vamos, no, Sí, lo que yo conozco, por supuesto, intervenga usted. cuando bajaban al otoño, cuando bajábamos, que yo también lo he hecho, ya iban preñadas. O sea, normalmente se calculaba para que fuera al llegar allí al destino cuando empezaran a parir, que no parieran por el camino. Claro, eso. porque o sea, era un engorro, lo de era un preñar el 70% al bajar, no. Bueno, Son los primeros cálculos que Yo no me lo he inventado, que son palabras, Ya. son palabras de mano. Porque palabras de mano. Normalmente se hacía así para que parieran al llegar allí, que hay buenos pastos, buen clima, como habéis dicho, y a la primavera los corderos normalmente era cuando se les Que no lo hacía por el engorro de que iban caminando y si paría, pues el animalejo tenía Pues que lo tenías que apartar. Las alforjas. Bueno, pues, Que así lo pero tienen. esa causa biológica se amplía mucho más. ¿Y qué animal es el ideal para la transhumancia? Bueno, pues ahí he puesto los animales con los que se puede transhumar, desde el ganado vacuno, desde las propias yeguas, que también lo hacen en el Pirineo, las ovejas y las cabras, y también los cerdos, porque también los cerdos subían por aquí a vender los lechones, también entonces transhumaban. Vale. El ciclo biológico de la oveja o de la cabra se adapta perfectamente a la dehesa. Es decir, si tiene 150 días de preñez la oveja, son 5 meses, y el 6º mes para criar el cordero, y se va a otro sitio. El ciclo biológico se adapta a los 6 meses. 6 meses aquí y 6 meses allá. Y ese punto que habéis dicho antes del Sí, mandil, normalmente eso lo hacían los ganaderos muy pequeños, que para no tenerlos aparte, pues bueno, llevaban el carnero con las ovejas, pero Tenía mucho para por poder regla hacer. general los carneros los separaban, los tenían separados
hasta que lo echaban a las ovejas cuando empezaban a preñarse normalmente por la primavera, para que hiciera los 5 meses que tú has dicho al llegar a la dehesa. Nosotros lo hemos experimentado. Normalmente ¿te acuerdas? a noviembre, primeros de noviembre o por ahí era cuando empezaban a parir. Lo de las fechas que habéis dicho de ir para abajo es correcto. Claro. O era, en lo que yo conozco. En lo que yo Pero conozco. fijaos, por ejemplo, el ciclo de una yegua, que está 1 año preñada. Ya no se adapta a los 6 meses del transhumante. Pero es que sí, las cerdas son el 33 o el 333, ¿no? Los 3 meses, 3 semanas y 3 días. Sí, eso, bueno, a lo mejor sí lo cría y tal, se podía hacer los 6 meses, queridos míos. Pero para que un cerdo salga ya grande y esas cosas, necesita 1 año y pico de dehesa. Luego, entonces, no se adaptan sus animales a la generosidad del pasto de la dehesa. No se adaptan esos animales. El mejor es la oveja y la cabra, como es. Bien, vamos a hablar de la mesta. Ya hemos dicho que las mestas, los mestos eran aquellas dehesas del pueblo, aquellos ejidos en los cuales todo el mundo tenía derecho a pastar. Vale. ¿Cuándo empieza la mesta? La mesta empieza con Alfonso X el Sabio. ¿Y cuándo acaba? Con Fernando VII. No me he confundido con la fotografía. Fernando VII tiene que estar así. Es el peor de los peores reyes que tuvo España. Y se merece eso. Entre otras cosas. Bien. Entonces no me corto lo más mínimo. O sea, es así. Vale. A lo que voy. ¿Cómo empieza la mesta? Alfonso X el Sabio tenía la costumbre de los veranos pasarlos en Gualda. Gualda es un pueblecito pequeño de Guadalajara. Y allí recibía a los pastores. Y los pastores le hacían reclamaciones. Mire usted, Su Majestad, que no podemos cortar leña. Mire usted que nos impiden esto, nos impiden pasar. Entonces, Alfonso X el Sabio se hace cargo de eso y empieza a hacer las primeras leyes, los primeros edictos que favorecen a los ganaderos. Ahí empieza la mesta, en Guadalajara, en el siglo XIII. Y ahí tenéis lo que llamaron el honrado concejo de la mesta. Primera potencia económica en la España medieval. Primera potencia económica en la España medieval, por encima de todos los demás. Las familias más importantes de España eran ganaderas. Y no cualquier ganado, las ovejas, porque la lana era nuestra primera materia prima. De hecho, la exportamos a Flandes, la exportamos a todos los sitios, a través del puerto Santander. La ruta de la lana empieza aquí en Monteagudo de las Salinas y acaba en Burgos, cuando se une el Camino de Santiago. Era la ruta de la lana. Bien. Los animales transitan por vías pecuarias. Lo primero que hace la mesta es fijar las vías pecuarias. Por cierto, hablando del lenguaje, ¿qué significa pecuaria? Pecuaria viene de pecú, y pecú viene de pécora. Pecú es una oveja, simplemente. Pecorear significa apartarse del ganado para parir. Si sois apicultores, el pecoreo es que un grupo de abejas se enjambra, se va a montar otra colmena. Eso se llama el pecoreo, que eso es muy malo para los apicultores porque, claro, las colmenas se les diezman, como es lógico. Bueno, pues ya sabéis que al final la religión haya dicho lo de mala pécora, es lo peor que puede haber, porque una pécora simplemente es una oveja que se aparta para parir, para cumplir su principal cometido. Luego fijaos cómo la religión, cómo tergiversa las cosas y acaba diciendo las malas pécoras, ¿no? Bien, vías pecuarias hay las principales y las secundarias. Las principales son tres. Cañada real, 90 varas castellanas, así desde Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, aproximadamente 75 metros. Segunda, cordel, 45 varas castellanas,
38, 40, 40 y algún metros. ¿Vale? Tercera, la vereda. Fijaos, cosa más curiosa, es la vía más estrecha y cuando se dice es hacer la vereda. Y resulta que es la vía más estrecha, que son 25 varas castellanas. Aproximadamente en el orden de unos 20 metros. ¿Vale? Son las de primer orden. Segundo orden, coladas, cuelos, veredillas, con anchura no determinada. En algunos sitios de 10 metros, otros sitios de 12. ¿Qué son estas vías de segundo orden? Son las que cruzan las anteriores para poder diversificar en la geografía a los rebaños. Y entonces, en vez de que se pasen todos por la misma vereda o por la misma cañada y se coman todo, pues de esa forma se diversifica y se van cruzando, ¿no? Unas con otras y así todos los animales pueden tener pasto. Bien, pero aparte tenéis ahí los descansaderos, los abrevaderos, que forman parte de las cañadas reales o de las vías pecuarias, que tienen anchura sin determinar. Ahí tenéis el cartel Vía Pecuaria Cañada Real de Rodrigualdad, anchura de 75,22 metros. Las vías pecuarias responden a la climatología, como es lógico. Tienen que ir de norte a sur. De norte a sur. La que nos afecta a nosotros. Ahí tenéis la cañada de Rodrigualdad, los serranos, la cañada terquense, en sus diferentes ramas. Y otra que practicaban muchísimo los pastores de Beamuz, que es la cañada al Reino de Valencia. Sí, también. Aquí también lo hacía, ¿verdad? Al Reino de Valencia. Claro, yo siempre he analizado ¿y por qué al Reino y por qué no se bajaban a Andalucía o no se bajaban a Mestanza y por ahí? Muy sencillo. Muchas veces es por cuestión económica. Es decir, allí era un clima aceptable, pero también el pasto se gastaba muy pronto, porque allí el verano llega muy pronto. Entonces era una transhumancia que tenían que regresar cuanto antes, porque allí llegado el mes de abril, ya pastos poco. Pero bueno, es una vía que se ha utilizado muchísimo. Esta de aquí, la número 10, la del Reino de Valencia. ¿Vale? Fijaros la transterminancia, lo que os decía. Van de las cotas altas a los valles. Pero además, las vías pecuarias trazadas de norte a sur tienen más razones. Mirad el mapa de la Reconquista en España. En una situación bélica, lo primero que hacen es quemar las cosechas. ¿No? Los animales se pueden mover. Se pueden mover de un sitio a otro. Entonces los animales era la mejor inversión que tenía aquella gente, porque no ardían, iban con ellos siempre, ¿no? Los podías trasladar. Pero fijaos, la Reconquista se hace por ríos, por así decirlo. El Duero, el Tajo, es decir, va siendo del norte a sur. Es lógico que las cañadas reales vayan a la par de cómo evoluciona la Reconquista. ¿Sí? Cuidado, porque hay una cosa muy curiosa, y es que hay un documento aquí en el archivo catedralicio de Cuenca, y habla de esa cañada que os he dicho que es la del Reino de Valencia. Tenían que pagar los derechos en Paracuellos de aquí de Cuenca, en el castillo de Paracuellos. ¿Sí? Pues el obispado de Cuenca llega a un acuerdo. Por cierto, estamos en la Reconquista, Valencia era árabe y los ganados pasaban, porque no lo hacían gratis. ¿Me entendéis a lo que voy? Es decir, sí, tú y yo estamos en guerra, pero si tú me das cuartos, no tengo ningún problema. Entonces, en ese sitio, en ese paso de Paracuellos, parece ser que el obispado permuta el no pagar con las salinas de Valtablao, de aquí arriba. Es Valtablao, ¿no? Sí, Valtablao. Es decir, los derechos a la salina de Valtablao por el paso libre por Paracuellos. Pero es que, ¿por qué de norte a sur? Fijaos qué mapa más curioso, es un mapa frenológico y tiene que ver con la floración del almendro. El clima, si os dais cuenta, como el 15 de enero cuando florece el almendro en Huelva y en Sevilla,
el 1 de febrero, 15 de febrero, va subiendo en latitud, ¿no? Quiere decirse que las vías de transhumancia, la climatología y estos fenómenos van todos paralelos, por así decirlo. ¿Y cómo se conformaba en la época de Julián Romero una cañada real o un paso de animales? Pues era una especie de ejército perfectamente, cuando digo ejército no estoy incluyendo entre los soldados a los animales, sino al personal. Cada uno con su grado y cada uno con su mandato correspondiente y su jerarquía. ¿Quién era el mandamás? El mayoral, el mayor, como es lógico. El mayor probablemente vea muy poco el ganado, va bastantes kilómetros por delante porque va preparando las dehesas, los pasos, va haciendo los pagos, etcétera, etcétera. Es el gobernador de la cañada. Luego está el rabadán. Fijaos bien que todo esto ha acabado en apellidos. Apellido mayoral, apellido rabadán. ¿Qué es el rabadán? El rabadán es la voz del mayoral, pero en el ganado. Es, por así decirlo, su director, ¿no? Quien realmente ostenta el mando en el ganado por delegación del mayoral. Pero luego está el compañero. Qué palabra más hermosa y qué palabra que no sabéis de dónde viene. Queridos míos, compañero viene de compartir. Compartir el pan. El compañero es con quien compartes tu pan. Compañero. ¿Me entendéis? Fijaos como un vocablo típicamente de transhumancia ha acabado siendo un vocablo normal. Bueno, pues el que consideramos como compañero, lo consideramos con el que compartimos el pan. Bien, al lado del compañero el ayudador. Eso ya están en la cabeza del rival. Y luego por detrás, ¿quién está? ¿Quién está en la zaga del rebaño? El zagal. La palabra zagal significa quedarse al zaga, ir atrás. El que se come todo el polvo, que levanta el ganado. Y junto con el zagal, un ayudante, el sobrado. Esos dos atrás. Siempre los más jóvenes, porque estoy diciendo que es una jerarquía a la que se asciende por antigüedad y por experiencia. El zagal llegará un momento en que sea ayudador, etcétera, etcétera, etcétera. Hace su escala de mando, por así decirlo. Y todos ellos tienen derecho a llevar su hato en sus animales. Y cada uno puede llevar las yeguas que se considera oportuno, no él, sino el amo. Así, por ejemplo, el zagal puede llevar una yegua, nada más. El ayudador o compañero puede llevar 2 o 3. Es decir, cada uno, el número de animales que estipula el amo. ¿Vale? Pero es que la cañada real no acaba en la gente que toca el ganado. Fijaos bien, el alcalde mayor entregador, Alfonso X el Sabio, estipula que la primera reunión de la mesta es el día 1 de enero, en presencia de alguien en que tiene toda confianza, que es el alcalde mayor entregador, es decir, el representante del rey. Pero tal era la diversidad de sitios para cuidar y para poder controlar que necesitaba los herederos de su majestad y necesitaba el juez de la mesta y cañadas, que eran los que dirimían todos los pleitos que podía haber entre todas estas cosas. Esos cargos iban de pueblo en pueblo resolviendo problemas y esas cosas, y el ayuntamiento tenía la obligación de darles pensión completa, comida y cama, mientras estaban allí, y pagarles lo correspondiente, ¿vale? Pero cuidado, está el personaje, está el personaje del sacador. ¿Quién es el sacador? Aquella persona que retira los animales que se han perniquebrado o que no pueden seguir la cañada real. Y son su destino, lógicamente, que era el sacrificio. Pues ese es el sacador. Pero es que resulta que también está el tratante y el mercader, que está siempre al lado de los rebaños comprando y vendiendo con sus operaciones. Fijaos la cantidad de gente que movía.
pero hace falta una guardia de seguridad. Ahí los tenéis, los ballesteros. La aldea de Ballesteros de Cuenca, que está en Cuenca y Villarlaya, se llama así porque era un paso de Cañada Real y allí era un paso de ballesteros. O sea, allí tenían que estar los ballesteros dando el do de pecho, cuidando de que nadie robara, de que nadie se desmadrara. Eran la guardia de seguridad, los ballesteros. Fijaos la cantidad de gente que movía una transhumante. ¿Alguien tiene entre vosotros un fuero de Cuenca maravilloso que nos va a hablar? Hay un capítulo en el fuero de Cuenca completo que habla de los pastores y he entresacado la siguiente información. Adelante, José Manuel. Gracias. La paga del pastor sea esta, la séptima parte de los corderos y de los quesos, la séptima parte de la lana, la séptima parte de la leche y de los cabritos. El Señor dé de comer a los perros. El rabadán y el cabañero reciben la paga que hayan convenido con sus señores. El Señor dé al pastor toda la anafaga hasta la fiesta. La anafaga es la paga. Anafaga, paga. Hasta la fiesta de San Martín. ¿Recordáis San Martín? Recibo el pastor 2 sueldos para comprarse abarcas y 4 pieles para hacerse una zamarra. Los pastores aporten las bestias para llevar los hatos. Cualquiera que violente el hato paga la multa como de casa habitada. Fuero de Cuenca, 1990. Es decir, si alguien le robaba a un transhumante, es como si hubiera entrado en su casa. Tenía la misma pena. Fijaos si es interesante. Bueno, pero también hay por ahí también otro escrito, ¿verdad? Haces el favor, muchas gracias. La paga del dulero por todo el año sea de 12 dineros por cada bestia, y por el potro de un año lo mismo. Si el dulero mata o lesiona alguna bestia, páguela. Si dice que fue otra persona la que mató a la bestia, u otra bestia la que la lesionó, júrelo el dulero con un vecino cualquiera y sea creído, y páguela aquel que el dulero diga en su juramento. Creo que la palabra dula a todos os suena. Antes hemos dicho lo que era el ganado estante, y el ganado estante hay que llevarlo al monte, ¿no? O hay que llevarlo a los pastos. Y ese es el encargo del dulero. El dulero. Y el dulero tenía que cobrar, según el fuero de Cuenca. Es decir, fijaos la antigüedad de las palabras, hijos míos. 1190. Ya se hablaba de todo esto. Por cierto, la palabra cabañero que antes ha dicho es el mayoral. ¿Cabañero o mayoral? Bueno, aquí tiene la fotografía. La dula en Cuenca estaba, según el fuero de Cuenca, en las puertas de Valencia. Y así se ha mantenido hasta el mismo siglo XX. Allí se recogían las cabras para llevarlas al pasto. Desde 1190 hasta el siglo XX. Las mismas costumbres que ya la Mesta predice. Y el transhumante deja huellas a lo largo de su recorrido. Primera huella, ahí lo tenéis. Tienen sus chozos para poder pasar la noche. No en todos los sitios, no, José Manuel, no en todos los sitios. Eso lo vimos ya. Pero muchos de esos chozos, que por cierto son a piedra seca, como esta gran barraca que tenemos ahí en el Corral del Rojo, que está en el Portillo de Portilla. Portillo de Portilla, para dejar majadas. Bueno, pues son huellas de la transhumanidad. Patrimonio de la humanidad desde hace no más de 10 años. No el chozo o no la paridera, sino es patrimonio de la humanidad el construir con piedra seca. No está protegido el chozo en sí, sino la forma, la técnica de construir a piedra seca. Es lo que está protegido como patrimonio de la humanidad. ¿Vale? Pero a lo mejor una cosa que nos pasa desapercibido. En Fresneda de Altalejos, ¿te acuerdas que hice esta foto? Sí, lo recuerdo. Era un pino hueco. Para. Queridos míos, eso creo que me podéis explicar vosotros más a mí que yo. Vosotros a mí que yo. Y es que cogían teas, lógicamente, para poder encender y eso. Y otra cosa muy importante, que me contó mi padre, y nunca se me olvidará. Cuando querían destetar a una cordera, mi padre decía
que tenían la costumbre de hacer lo siguiente. Al lado de su paridera había al lado 2 o 3 pinos, así, totalmente abiertos, y siempre chorreando resina. Entonces mi padre decía que cogía una vedija, un pequeño velloncillo de lana, lo mojaba en la resina y se lo ponía en el pezoncillo a la oveja. Entonces, cuando el cordero quería mamar, de bueno estaba muy poco, estaba amargo. Entonces mi padre decía que era la forma de destetarlo lo más rápidamente posible. Bueno, pues ¿qué huellas han dejado eso? Pues esos pinos abiertos, donde se aprovechaba la resina. Pero es que resulta que si tenía el pastor que calentase un chorizo, lo hacía ahí. En invierno, con toda la lluvia que había, ahí en ese huequecillo, y no se encendía nada y no había ningún incendio por calentarse ahí el choricete. Ahí tenéis, esto me parece que fue en el alto de Calatrava, había un chozo que estaba en la mitad de la cañada, En la tierra de Calatrava, sí. y me dijeron que efectivamente había sido un chozo de pastores para pasar allí la noche. Y la mejor huella me la vais a decir todos los años. ¿Qué han dejado los trashumantes? ¿O qué ha dejado la ganadería? Me la vais a decir todos vosotros. Todos vosotros sabéis palabras que tienen que ver con la ganadería y con la transhumancia. Adelante. Primera palabra. Andosca. Andosca. Por favor, a los que no lo sepan, ¿pueden decir lo que es andosca? Es una oveja con 2 años. 2 años. 3. Búscala en el diccionario. No sé si existe. Vete olvidando. Otra palabra, hermosísima. Más palabras que tienen que ver con la ganadería. Un cuatreño. Un Cuatreño. cuatreño sería Un toro con 4 años. un toro de 4 años. Venga, más palabras con la ganadería. Bueno, en ovejas una primala es con 2 años. Primala, Oveja. primer parto, con Correga 2 y años. primala. Sí. ¿Bien? Y Andosca y Talarandosca. Venga, más. Perdona, repítelo. Andosca y Talarandosca. Muy bien. Venga, más palabras. Por ejemplo, ¿cómo Ya, curipán. ¿Perdón? Las señales que utilizábamos en la ganadería. Perdón, ¿lo puedes En las repetir? orejas. En las orejas Sí. las señalamos para distinguirlas de otros ganados. Entonces tienen diferentes cortes en la oreja. Y tiene un nombre. Unos son muescas, otros son herramillas, otros zarcillos, otros son envías. Bien. Hay un montón de... ese es Hay- nuestro foro ganadero es ese. Hay palabras que tienen que ver con el atuendo del pastor. Venga. Palabras con el atuendo del pastor. Que no están en el diccionario. Pues en la señal de la oveja, mis padres le tenían 2 vueltas y una punta. 2. Vueltas y una punta. Las vueltas así, Sí. y luego las puntas en la punta de la oveja. Bueno, pues esas palabras son palabras hermosísimas que no están en el diccionario. Más palabras. El morral, El morral, las delanteras, las delanteras. las polainas, Los zahones, las abarcas. Bueno, pues ahí tenéis, fijaos que tenéis palabras. Había otro atuendo que era más antiguo. En vez de delanteras era de piel de oveja con la lana y se le decían los zahones, por lo menos por mi pueblo, zahones, que era de piel de oveja, la misma forma que las delanteras y bueno, abrigaban más que las delanteras también. Más. El La sombrero, merienda. ¿Perdón? Lo que fue la merienda. La merienda. Está claro. Si estuviésemos aquí 1 hora, sacábamos más de 200 palabras. Y esas 200 palabras no están en el diccionario. Ese es el legado de la ganadería, el hermosísimo legado de la ganadería al que yo me niego a olvidar. Me niego a olvidar. Y quisiera que fuéramos capaces de utilizarlo. Yo, por suerte para mí, viví entre una familia de carniceros y de pastores, y mi padre me lo fue diciendo, yo lo fui escuchando, y yo procuro utilizarlo en el contexto adecuado. Fijaros qué palabras tan hermosas. Primala, lo habéis dicho. Fijaos en lo que es el azagadero. El azagadero es un lugar donde pones a la zaga a los animales para poder contarlos. Esos son parajes de la serranía, el azagadero, por ejemplo.
que tú estiras a los animales para poder contarlos. Por ejemplo, gamellón. Todo el mundo sabe lo que es un gamellón, ¿no? Pues es una palabra hermosísima. Buscarla en el diccionario. Por cierto, gamellón puede ser una deturpación de mamellón. Las mamellas de las ovejas, cuando van a beber agua, las rozan con el gamellón. De a lo mejor de mamellón, gamellón. Podría ser. Palabra hermosa. Andosca. Una oveja muesa. Con la oreja pequeña. Cornuda. Una cegaja. El carea. Qué palabra tan hermosa. ¿Y qué palabra que la oímos constantemente en el telediario no somos capaces de relacionar? Modorro. Cuando se dice, y va a hacer el juez tal, va a hacer un careo con esas personas. Hijos míos, esa palabra la han copiado en la transhumancia. Carea es quien da la cara. Quien da la cara ante el ganado. En vez de ser el pastor, delega en el perro, el que da la cara al ganado. Pues fijaos que acaba siendo un término legal, el careo. Y cuando se dice modorra, esa palabra que... Pues... Si no, una oveja que se vuelve modorra porque se vuelve no se notaba. Entonces explícalo. Bueno, yo lo que sé es que normalmente esa enfermedad la tenían cuando eran jóvenes, digamos... Cuando eran primadas. Primadas, pero, por ejemplo, bueno, una enfermedad que se quedaban, aparte del rebaño, del ganado que fuera, privadas, y se quedaban solas, y normalmente se quedaban en el sitio que se quedaban y dando vueltas, o sea, iban comiendo, pero se quedaban dando vueltas. Me estás diciendo la enfermedad de las vacas locas. Sí, bueno, al final... Me estás diciendo la enfermedad de las vacas locas. ¿Cómo se llama? Espongiforme, la segunda palabra. Encefalopatía. Bien. Pero esta palabra... Es el oestrum, es un gusano que se mete por la nariz. Sí. Y llega a los sesos y se come los sesos. Y entonces las ovejas dan vuelta siempre a mano derecha. Qué curioso, ¿no? A mano derecha. Siempre a derecha. Bien. Fijaos, por ejemplo, qué palabra tan hermosa, machos de encerrero, que por cierto los que llevábamos eran un auténtico capricho. Eran cabras, los machos antiguamente eran carneros y nos enseñaban, pero muy enseñados. Yo digo que a la piedra, o sea, a base de tirarles pedradas. Si no obedecían, patacún, y con una cuerda, pero con una voz del amo que saltaban el río, lo que fuera. Bueno, pues machos de encerrero, otra palabra que tampoco está en el mayo. Pero fijaos una palabra que mencionó mi padre lo utilizaba, y qué poca gente lo utiliza, mardano. En vez de decir carnero, o en vez de decir semental, o en vez de decir mureco, mi padre utilizaba la palabra mardano. Y efectivamente, en algunas partes de España, en la parte del Levante, se utiliza esa palabra para designar al carnero. ¿Bien? Eso es majadas. ¿En majadas también mardano? En majadas es mardano. Bueno, pues para que veáis qué palabras tan hermosas. Esa es la principal huella de los transhumantes. Eso es el legado de la transhumancia. Pero las vías pecuarias, los que hemos pasado por ellas, están en peligro. Desde simplemente hacer desaparecer los hitos, fijaros, hay vía pecuaria, y tirarlos, no sé por qué razón. Desde ser el sitio donde se vierten los escombros, porque son tierra de nadie. Desde, por supuesto, las señalizaciones, ni siquiera repararlas. Ahí tenéis que me sorprendió, Cañada Real de Cuenca. Pues por lo menos los de Ciudad Real saben que utilizábamos los de Cuenca, por lo menos nos oyen de vez en cuando, o nos leen de vez en cuando. Pero fijaos el enorme laberinto que tienen que pasar los animales entre esas piedras, porque todos los vertidos de cuando hay una obra en el pueblo, donde acaban todos esos vertidos, a la cañada. Y por cierto, ¿te acuerdas, José Manuel, una cosa muy curiosa? Cuando pasamos por Pedroñeras, la única forma de beber los animales agua era en las ruedas viejas
que había allí en el vertedero, porque se había acumulado agua adentro y allí bebían agua los animales. O sea que hasta a veces se puede aprovechar. Bien. Por supuesto, un basurero. Eso es incógnita, el paso ese, os podéis imaginar, al fondo de las ovejas y fijaos cómo tienen que pasar. Si alguna le pega un bocado a un plástico de esas cosas, pues podéis imaginar lo que puede ocurrir. Por supuesto, sitios donde sí hay camellón, pero no hay agua, pues ahí lo tenéis. Si había poca agua, ese caballo, el tuyo, no, ese es el caballo loco. El caballo loco, ese acabó con ella. Bien, pero fijaos, por ejemplo, por favor, esto, y ya me dirijo a los representantes municipales. Leopoldo. Allí, en Socuéllamos, el ayuntamiento estaba muy sensibilizado con que había que cuidar la cañada real. Y se les ocurrió flanquearla por árboles, por arifónicas. Pero es que no pusieron 2 filas, pusieron 5 o 6 filas. 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tanta sombra que te acuerdas que el pasto no había. No, pero es que el problema es que le habían puesto el hierro, ¿cómo se llama? Bueno, había una zona que los habían plantado y además con un hierro. Ah, claro, un tutón. Un tutón, eso sí, pero claro, ahí por ejemplo, si vas a caballo y te caes, es que te ensartas como un pollo, por ejemplo. O el animal hasta se puede hacer daño. O sea, cosas que se hacen muy mal hechas. A veces es peor hacer una cosa mal hecha que no hacerla. Claro, fijaos ese detalle de ahí a los 2 lados flanqueados por árboles, pero en medio también más árboles, y ahí aprovechaban para tirar escombros, etcétera, etcétera, con lo cual, y por supuesto la sombra, sabes que pasto no había. Bien. Consecuencias de la transhumancia. No hemos hablado de los toros, no hemos hablado de la cañada real de Bravo, ¿no? Bien. Selección natural de los animales. Si no es por la transhumancia, animales de ese género difícilmente estarían vivos o los conservaríamos, especialmente lo referido a los mansos. Sí, las vacas bravas probablemente las conservaríamos, pero no los mansos. Los mansos serían casi inútiles. Pero esta foto os va a gustar. La hice en el año 87-88 en Majadas. Y me sorprendió volviendo a los animales, a la selección natural de animales y al peligro de extinción de ciertos animales. Ahí tenéis un burro, ¿sí? Que llevaba los terneros que habían nacido el día anterior. Era un burro entero. Y me decía el dueño del burro, que era uno de la transhumancia, porque era andaluz: a mí me da más dinero el burro este que Benito Mora. Desde que salimos de allá de Jaén, ya remontaba 20 burras. Y cada una de las burras 1000 duros. Pero es que resulta que ha remontado 10 yeguas. Y cada yegua, bueno, que me da más cuartos el borrico que Benito Mora. Y después decía: pero es que cuando bajo, yo lo cargo con balas de avellano y cada bala de avellano 1000 pesetas para balearlos con los olivos. Es decir, que se dedicaba aquí en verano a coger avellanos para después venderlos allí y para poder balear los olivos. Bueno, pues ahí tenéis un animal en peligro de extinción, porque ya burros no sé cuántos quedarán y enteros menos. Y la selección natural está muy clara. El animal que no puede seguir cae redondo y muere. Y algunos malparen, como es el caso ese de ahí, que malparieron algunas. Eso es una selección natural. 22. 22. 22 abortos y 14 de esas cañas. Esa se quedó a unos 8 kilómetros de la finca. Me dio una mala leche. Sí, esa. Estaba yo detrás de ella y es que la vi como se quedó así, se empezó a mover, ¡bumba! Se quedó ahí, levantó las patas, las meneó, se meó, y yo dije: no hubo necesidad ni de sacar la navaja y degollarla. Esa... Pues eso, no. José Manuel, es una selección. A 8 kilómetros. Es una selección natural. A 8, me dio el coraje. ¿De cuántos animales?
1500. Pero es que en primavera no se nos quedó casi ninguno. El otoño fue un desastre. En primavera, yo creo, hubo algún aborto, pero muertas ninguna. Pero hay que se nos quedaron 14. Y 22 o 23 abortos. Bueno, pues eso hay que tomarlo como una selección natural. Sí. Los animales que siguen para adelante son los más fuertes. Mirad la remenda. Mirad la remenda. Y encima con 2 dentro. Bueno. Pero una consecuencia de la transhumancia que no queremos entender es que pueblos como Puerto Llano han llegado a ser ciudades enormes. La Cañada Real pasaba por mitad de Manzanares, por mitad de Socuella, por mitad de Tomelloso, de Argamasilla de Alba. Y hoy son pueblos enormes, cuya calle principal es la Cañada Real. Y la gran avenida que ves en Puerto Llano, madre mía, qué ciudad más grande, pues es porque han respetado la Cañada Real, las 90 varas castellanas. Pues Madrid está bien, ¿no? Claro, por supuesto. La Cañada Real. Por supuesto. Que Bueno, pues esos pueblos, si despegaron de algún momento, fue a través de la ganadería y a través de la transhumancia. El despegue de Manzanares. Hoy lo vemos pueblos enormes, pero su despegue fue a través de esas cosas. Ahí tenéis una foto muy curiosa, muy representativa, ¿no? Ahí con el Burger King y debajo las ovejas. Por cierto, ¿te acuerdas cuando llegábamos a los jardineros? Digo, hoy guardar las tijeras de podar. Que nos vamos a podar todos. Hoy guardar las tijeras de podar y además para esta semana, no os preocupéis, que os van a quedar los jardines más limpios que la patena. No dejaron una flor. Claro. No había quien las parase. Claro. Había algunos que salían ahí, algunos de las casas, ¡ay, mi jardín, qué tal! Señora, esto es la vereda, lo siento. No vamos a Por cierto, ¿te acuerdas de esos comercios de orientales? Salían allí absolutamente... Pero bueno, están locos esta gente, pero ¿cómo pasan por aquí ovejas? Sí, nos asombrados, sí, salían allí. Bien. La remendad. La remendad saliendo, el primer día. Por cierto, las Cañadas Reales son corredores de biodiversidad. ¿Eso qué significa? Que esas 90 varas castellanas, ahí hay una diversidad de plantas y de animales como no hay en ningún otro sitio. Y las ovejas son las encargadas de favorecer esa diversidad. Comen de aquí y depositan las semillas allá. Entonces son corredores de biodiversidad. Y así por lo menos lo entendemos en España, gracias a Dios. Lo entiende Castilla-La Mancha, de ahí la ley de Cañadas Reales, que las entiende como esos corredores de biodiversidad, aunque tampoco invierte mucho en su limpieza, pero bueno. Una palabra que se han inventado ahora y que es, como si fuera ya el último grito, no sé, el ganado bombero. Vamos a ver, de toda la vida se sabe que el ganado... Han hecho estudios, los más sesudos, claro, y han dedicado millones a descubrir eso. Y no lo sabía nadie, Y estoy seguro que los japoneses, grandes científicos, cuando se enteren, bueno, esto ya va a ser la puñeta. Ahora dicen ganado bombero, hijo mío, de toda la puñetera vida. El ganado lo que hacía era eliminar rastrojos y, por supuesto, evitar incendios. Toda esta oleada de incendios, si hubiera habido más rebaños, probablemente, no habría sido a lo mejor tan virulenta, probablemente. ¿Y qué futuro le espera a la Cañada Real y a la transhumancia? Pues simplemente ser como los masáis. Los masáis, allí en África, van con sus pantalones vaqueros y cuando dan el orden, ¡ay, que llegan los turistas! Se ponen sus atuendos, empiezan a dar sus saltos y esas cosas, y cuando sacan la cámara de fotos automáticamente se te ponen al lado. Ese es el exotismo de los masáis y a lo mejor el exotismo que le queda a la transhumancia. Porque eso sí, atrae medios informativos por todos los sitios, todos los sitios se preocupan, todos los sitios tal, pero nos quedamos simplemente como un tipismo o como algo anecdótico. Vídeos y documentales. Y poco más. Bueno, y ahí tenéis los protagonistas de esos 23 días de Cañada Real. Y he intentado conservar los nombres originales. Manol el Mayoral,
Aitor, el rabadán, Irene, la compañera, que además es compañera, Antonio Velatero, del que no hemos hablado, ¿no, Velato? Pues ahí está, Antonio Velatero, Arturo el Sobrado, el Zagal, lo presento, y José Manuel, el ayudante. Con Robert, el perro fiel. Y el Robert. El perro fiel. Efectivamente. Y bueno, otros sobrados que también vino como Julián, Sergio, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su interés, pero tengo dos sorpresas finales. Dos sorpresas finales. Primera sorpresa. Surgió por casualidad lo de hacer la vereda. Después de comer en el Cuervo, los pastores de la Vega. No faltos de bebida y después de darle vueltas, firmamos todos un papel convencidos y contentos, porque no hablábamos nosotros, sino lo que llevábamos dentro. Fueron pasando los días y la fecha se aproximaba, pero al llegar el día, todos se llamaron Andana. Pero los hermanos Cardo cumplieron con su palabra. De aquel día a hoy han pasado 12 años, y si de algo me arrepiento es de no haber empezado antes, porque hacer la vereda ya no es como antes. Tiene ratos malos, pero también es gratificante. Llenar las calles de ovejas y pasar por pueblos grandes. Con un poco de suerte pasaremos a la historia. Con un poco de suerte pasaremos a la historia, pasar. Bien, es la primera sorpresa que les tenía. Me hubiera gustado que hubiera bajado Manuel, no pudo bajar porque dice que la suelta a las 7 de la tarde y tiene que estar con ella, pero él pues, se la hubiera recitado en primera persona. Bien, y la segunda sorpresa, otra recitación que le voy a hacer yo, si me lo permite. Estando yo en la michoza, pintando la micallada, las cabrillas bajas iban y la luna rebajada. Mal barruntan las ovejas, no paran en la bajada, Vi de venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando a suertes que le tocaba la entrada. Le tocó una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no logró sacar nada. Pero a la otra vuelta que dio, sacó la cordera blanca, hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. A mí mis 7 cachorros, a mí mi pedra guardiana, que si me traéis la loba, la pella tenéis doblada, y si no me la traéis, cenaréis de mi callada. Los perros tras la loba, las uñas se enmigajaban, 7 leguas la corrieron, por una sierra muy agria. Al subir un cerrito, la loba ya va cansada. Tomad, perros, la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja, para el pastor una zamarra, que queremos tu cabeza, para hacer un zurrón para las cucharas, que queremos tus patas para frontines, que queremos tu cola para hacer unas ligas y atacarse las bragas, que queremos tus tripas para cuerdas de vihuela y que bailen las damas.